Bienvenidos a un nuevo video con el profe Rafa Álvarez. Hoy vamos a aprender el método gráfico de un sistema de ecuaciones de primer grado o lineal. Pero antes, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones. Deja tu comentario sobre el tema que quieres que tratemos. Buenas tardes. En el día de hoy vamos a resolver un sistema de ecuación por el método gráfico, por el método de la gráfica. Tenemos el siguiente sistema de primer grado o sistema de ecuaciones lineales, como le queramos llamar, donde la primera ecuación dice que 2x menos y es igual a 5 y que x más 4y es igual a 7. Vamos a recibir las instrucciones que nos plantea dicho método. El primer paso establece que nosotros debemos despejar a y tanto en la ecuación número 1 como en la ecuación número 2. Vamos a iniciar con la primera ecuación. La primera ecuación dice que 2x menos y 2x menos y es igual a 5. Repetimos, 2x menos y es igual a 5. Esa es la ecuación número 1. Si observamos la ecuación que hemos colocado, nos damos cuenta que el único término que tiene la y es el menos y o menos una y. Lo que ocurre es que el 1 no se marca y entendemos de que es negativo porque tiene el signo de menos. Continuamos de inmediato. Menos y, porque es la variable que se está despejando. Menos y. Si observamos en la ecuación, no tiene término semejante, debido a que el 2 no tiene y, sino x. Y el 5 está solo sin ninguna variable. Lo que podemos decir que el 5 es un término independiente. Entonces, en vista de que menos y no tiene semejante ni con el 2x ni con el 5, vamos a proceder de inmediato a colocar el signo de igual y lo que tenemos después del signo de igual, que es 5. De una vez comparamos si el 5 tiene semejanza o no con estos dos primeros términos. No es semejante ni con la y, porque vemos que el 5 no tiene y, pero tampoco es semejante con el 2, porque el 5 no tiene x y el 2 sí. Entonces ya descartamos la posibilidad de que tenga términos semejantes. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Que nosotros vamos a transponer ese 2x que está en el primer miembro. ¿Por qué decimos que está en el primer miembro? Porque está antes del signo de igual. Todo lo que está escrito antes del signo de igual le llamamos primer miembro, y todo lo que está después del signo de igual le llamamos segundo miembro. Entonces, independientemente del 5 no tener semejante, lo que vamos a hacer con este 2x, que lo vamos a desplazar después del signo de igual. 2x antes del signo de igual está positivo. ¿Por qué es positivo? Porque no tiene el signo de menos. Ahora, si vamos a hacer una transposición, si lo vamos a pasar después del signo de igual, va a pasar con el signo cambiado, con su opuesto. Entonces, ese 2x está positivo, va a pasar negativo. Qué bueno que nosotros estemos familiarizados ya con los temas que nosotros hemos desarrollado anteriormente. ¿Qué hacemos en este caso? Que vamos a dividir ambos miembros entre el primer término. Si observamos lo primero que tenemos en esta expresión es el menos y entendemos que menos y es menos 1. Lo que ocurre es que el 1 no se marca. Menos 1, menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Eliminar los comunes. Vamos a eliminar el menos 1 que no estamos viendo
y el menos 1 que está como denominador o como divisor lo eliminamos ambos. ¿Y quién va a quedar? La y. Es lo mismo que digamos 1, que es el que no vemos, entre 1 te va a dar 1. Lo que pasa es que el 1 no se marca. Entonces vamos a aplicar aquí la ley de los signos. Menos entre menos, eso te va a dar más. Siempre, como se lo he explicado, cuando en la multiplicación y en la división los términos tienen signos iguales, el resultado siempre va a ser positivo. Por eso la y es positiva. Este signo de igual pasa tal y como está. ¿Y qué vamos a hacer con todo lo demás? Que una expresión algebraica, pero de tipo fraccionaria, en forma de fracción, lo vamos a pasar tal y como está. Tenemos el 5, tenemos el 2x y al final eso lo vamos a dividir entre negativo 1. Entonces ya aquí tenemos nosotros, gracias a Dios, despejado la y en la ecuación número 1. Pero recuerden lo que dice el primer paso, que debemos despejar a y en la primera ecuación y en la segunda. Y por el momento solo nosotros lo hemos hecho con la primera ecuación. Vamos a hacerlo de inmediato con la segunda. ¿Cuál es la ecuación 2 o segunda ecuación? La que tenemos en la parte inferior debajo, que es x más 4y igual a 7. Repetimos, x más 4y igual a 7. Buscaremos en esta ecuación cuáles de los términos tiene la variable y, porque esa es la variable que vamos a despejar. Vamos a despejar a y. Entonces, si observamos acá, ¿cuál es el término que tiene la variable y? Positivo 4. Positivo 4y. Entonces, lo anotamos de inmediato. 4y. ¿Con quién es semejante 4y? Con ninguno de esos términos. Al no tener semejante, lo de siempre. Colocamos el signo de igual y lo que tenemos después del signo de igual, es decir, en el segundo miembro, que es el positivo 7. El 7 tampoco no es semejante con ninguno de los términos. El 7 es un término independiente, no tiene variable, pero debemos transponer de inmediato a x. X antes del signo de igual está positivo. ¿Cómo lo pasaremos después? Como en este caso, después del signo de igual, negativo. Ahora vamos a dividir ambos miembros entre el primer término. ¿Cuál es el primer término? 4, 4. Es el que tenemos de primer. 4, 4. Entonces vamos a eliminar lo común. ¿Quién te queda? La y. Es lo mismo que digamos 4 entre 4 va a tocar a 1. 4 aguacates para 4 niños tocan de un aguacate. Y al tener signos iguales, si no tienen el signo de menos, obviamente ambos son positivos. Entonces tienen signos iguales, los dos son positivos, lo que significa que el resultado con relación a la variable y va a ser positiva. Entonces bajamos o colocamos el signo de igual y todo lo que esté después del signo de igual, que es 7 menos x, dividido o partido entre 4. Ya con esto nosotros hemos logrado tener despejado a y tanto en la ecuación número 1 como en la ecuación número 2. Continuando con el proceso, ya aquí tenemos de manera breve el despeje de y de ambas ecuaciones. Esta corresponde a la primera ecuación y esta a la segunda ecuación. Ahí tenemos despejado a y en ambas ecuaciones. ¿Qué dice el paso número 2? ¿Qué nos orienta? Que ambos despejes debemos convertirlo en función de x. Sencillo. Miren qué consiste cambiar ese despeje en una función. Miren qué tontería. En vez de usted escribir y, va a escribir
f de x igual, repito, en vez de escribir y, lo que va a escribir es f de x o función de x igual, y todo lo demás lo vamos a escribir tal y como está. 5 menos 2x, y esto lo vamos a dividir entre negativo 1. Ya con esto nosotros hemos cumplido con parte del paso número 2, que este despeje de y lo convertiremos en una función. Esto mismo vamos a hacer con la ecuación número 2. Este despeje lo vamos a convertir en función. En vez de escribir y, vamos todos conmigo, y igual, lo que vamos a escribir es f de x igual, y todo lo demás como está en dicha expresión, 7 menos x dividido entre 4. Ahí está. Ya ahí tenemos nosotros tanto la función de la ecuación número 1 como la función de la ecuación número 2, que es esta. Aquí tenemos la función de la ecuación 1, que es igual a 5 menos 2x igual a negativo 1. Vamos a proceder con el paso número 3. El paso número 3 lo que te orienta a que debes colocar una tabla de variación, donde lo que sugiero es que los valores del dominio, es decir, los valores de x, siempre sea desde negativo 1 a 1 positivo. Me explico. Negativo 1, 0 y 1 positivo. Repito, negativo 1, 0 y 1. Otros docentes y expertos en la materia trabajan con valores desde negativo 3 a 3 positivo, es decir, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 y 3. Pero prefiero de que lo hagamos de manera breve, porque al final la gráfica va a ser la misma como si lo hicieran con muchos valores o con pocos valores. Entonces, lo que vamos a proceder a hacerlo de una manera sencilla para nuestra audiencia, ya que es un canal de todos. Entonces, estos son los valores del dominio de x y vamos a procurar a buscar los valores de y. Entonces, lo que vamos a aplicar es una cuestión de valor numérico. Sustituir cada uno de esos valores en la función. Continuamos. Función de x. ¿Quién es aquí en este caso? El primer valor, menos 1. Lo que significará que donde quiera que veamos a x, lo vamos a sustituir por ese primer valor que es menos 1. Entonces, 5 menos 2 x. ¿Cuánto vale x? Negativo 1. Entonces, en vez de escribir la x, no vamos a escribir la x, sino por el valor que vamos a sustituir, que es el primero en la tabla. Y esto lo vamos a dividir al final entre negativo 1. Entonces, seguiremos calculando. Este 5 pasa igual. Y vamos a multiplicar 2 por 1. Eso te va a dar 2. Pero si ustedes verifican estos dos valores, ambos tienen signos iguales. Como tienen signos iguales, el resultado será positivo. Y al final eso lo vamos a dividir entre negativo 1. Entonces, en el numerador
en la parte superior, lo que tenemos es una suma. Como ambas cantidades tienen signos iguales, el 5 es positivo y el 2 también es positivo. Lo que continuaremos es sumando. 5 más 2, eso te va a dar 7. Y lo vamos a dividir entre negativo 1. Entonces dividimos 7 entre 1, eso te va a dar 7. Y como tienen signo contrario, ese valor es negativo. Entonces ya tenemos el primer valor, negativo 7. Entonces vamos ahora a sustituir esa misma función en el siguiente paso, que es el valor de 0, lo vamos a sustituir en la función misma. Entonces continuamos. Función 0 va a ser igual o equivalente a 5 menos 2 x. ¿Cuál es el valor de x? El valor de x es 0. Y esto lo vamos a dividir entre negativo 1. Entonces, 5 menos 2 por 0, eso te va a dar 0. Y la misma será dividido entre negativo 1. Cuando es 0, usted puede colocar aquí delante el signo de más o el signo de menos, por la sencilla razón de que el 0 es un valor o un elemento neutro tanto en la suma como en la resta. Entonces 5 menos 0 te va a dar 5, no le está restando nada, entre negativo 1. Entonces dividimos 5 entre 1, eso te va a dar 5. Y como tienen signo contrario, este 5 es positivo porque no tiene el menos. Si decimos más entre menos, te va a dar menos. Como lo hemos dicho siempre, si tienen signo contrario en la división, el resultado va a ser negativo. Vamos con el siguiente valor que tenemos en la tabla de variación, que es la unidad. Procedemos. Función de x. ¿Quién es x en este caso? 1, que va a ser igual a 5, escribo 5, menos 2 x. ¿Cuál es el valor de x en este caso? La unidad, 1 positivo. Indica que debemos dividir entre negativo 1. Eso es lo que establece o plantea dicha función. Entonces esto va a ser igual, para continuar, a este 5 que va a pasar igual, y vamos a multiplicar 2 por 1. 2 por 1 es equivalente o igual a 2. Y como tienen signo contrario, el 2 es negativo y el 1 es positivo, entonces el resultado será negativo, dividido entre negativo 1. Entonces 5 menos 2, 3, dividido entre negativo 1. Vamos a aclarar un poco más esta parte. Recuerden que en la suma y en la resta de números enteros, cuando dos cantidades tienen signos iguales, se suma y se coloca el mismo signo. Pero si tienen signos diferentes, se resta. Vemos aquí que el 5 es positivo. Es positivo porque no tiene el signo de menos. Pero si ustedes quieren entenderlo más claro, le colocamos el signo de más. Entonces, signo contrario se resta. 5 menos 2, 3. Y al tener ese signo y efectuarse la resta, entonces debemos enfocarnos en el valor de mayor valor. ¿Cuál es el valor de mayor valor entre el 5 y el 2? El positivo 5. Entonces debemos colocar el signo de la mayor cantidad, que es positivo, entre negativo 1. Entonces dividimos 3 entre 1, eso te va a dar 3.
y como tienen signo contrario, en la división también es negativo. Otra forma de explicarlo, como lo hacen otros colegas, más entre menos te va a dar menos. Entonces el resultado aquí es negativo 3. Bien, entonces el mismo proceso que nosotros hicimos con la función de la ecuación número 1, y estos fueron los valores obtenidos en y, menos 7, menos 5 y menos 3. Este mismo proceso nosotros vamos a agotar con la función de la ecuación número 2. Función de x. ¿Quién es x en este caso? Negativo 1. Recuerden que estos valores van a ser siempre constantes en el método gráfico para hacer el proceso lo más breve posible. Entonces el primer valor es menos 1, va a ser igual a 7 menos x. ¿Cuál es el valor de x que tenemos? El primero en la tabla, el negativo 1. Lo coloqué entre paréntesis para separar esos dos signos, independientemente de que sean iguales o sean distintos. Y al final todo esto lo vamos a dividir entre 4. Entonces, continuamos. 7. Aplicamos la ley de los signos, porque esto es multiplicación. Menos por menos, eso te va a dar más. Más 1. Y al final lo vamos a dividir entre 4. Continuemos con el proceso. 7 más 1, eso te va a dar 8. Entre 4. Igual, 8 dividido entre 4, eso te va a dar finalmente 2. Entonces ya hemos tenido el primer valor del dominio o del rango, que en este caso es 2. Vamos con el siguiente valor que tenemos en la tabla. El siguiente valor es 0. Donde quiera que veamos a x, nosotros lo vamos a sustituir por 0. Entonces continuamos. 7 menos x. X en este caso es 0. Y lo vamos a dividir al final entre 4. Entonces continuamos con el procedimiento. 7 menos 0, eso te va a dar 7 entre 4. Entonces aquí tenemos un valor fraccionario que es necesario en el momento que lo vayamos a representar en la gráfica, tener un valor por lo menos entero, un valor decimal, pero todo número decimal tiene una parte entera. Entonces por eso es necesario que nosotros hagamos esa división. Vamos a dividir de manera tradicional 7 dividido entre 4. 7 entre 4 toca a 1. Porque si usted multiplica 1 por 4 te va a dar 4, no te va a dar exactamente 7. Pero si usted lo coloca que es igual a 2, 7 entre 4 igual a 2, cuando usted diga 2 por 4 te va a dar 8, va a exceder el 7, va a exceder el dividendo, entonces es a 1. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Colocamos un 1 y realizamos de inmediato la operación inversa de la división, que es la multiplicación. 1 por 4, eso te va a dar 4. Restamos 7 menos 4, eso te va a dar 3. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos inicialmente. Vamos a dividir el 3 entre 4. 3 entre 4 no es posible. Entonces, como no es posible, vamos a agregar el punto. Agregamos el punto y colocamos un 0. Entonces, dividimos ahora 30 entre 4. 30 entre 4 toca a 7. 7 por 4 te va a dar 28. Si lo hacemos o colocamos un valor mayor a 7, por lo menos 8. Cuando digamos 8 por 4 te va a dar 32. Pasará de 30. Entonces, por defecto es a 7. Entonces restamos al final. 30 menos 28, eso te va a dar 2.
como lo hacen los docentes desde las aulas, 0 menos 8 no es posible, le tomo uno prestado al 3, ese que colocamos prestado al 3 lo colocamos al lado del 0 y tenemos aquí un 10. 10 menos 8 te da 2. Entonces, al tomarle uno prestado al 3, si tú le quitaste 1, le va a quedar 2. Entonces, 2 menos 2 es 0, es decir, 2. Entonces, si continuamos dividiendo la diferencia entre este valor, la diferencia en cuestión de resta, pero se convertiría inmediatamente dividamos en dividendo, nunca vamos a terminar, va a ser al infinito. Entonces vamos a dejarlo con el primer valor después del punto, que sería un entero 7 décimas, 1.7. Entonces aquí tenemos el valor de nosotros haber dividido 7 entre 4, te da 1.7. Entonces este resultado lo colocaremos acá, 1.7. ¿Por qué positivo? Porque tiene signos iguales. Aplicaremos el mismo proceso que es sustituyéndolo en la segunda función. Entonces, 7 menos X. ¿Quién es X en este caso? 1 positivo. Pero al tener el signo de menos se ve afectado. Si el 1 positivo y digo menos por más, va a quedar al final menos. Dividido entre 4. 7 menos 1, 6 entre 4. Si nosotros dividimos 6 entre 4, no va a dar un valor exacto. Entonces vamos a proceder a hacer lo mismo que hicimos ahorita para no tener ningún tipo de dificultad cuando vayamos a hacer la gráfica. Vamos a dividir 6 entre 4 o sobre 4. 6 entre 4, eso te va a dar 1 también. 1 por 4 te va a dar 4. Restemos 6 menos 4, 2. Dividimos, ya vimos el proceso en la explicación anterior. Entonces 2 entre 4 no da exacto. Entonces, como no da exacto, colocaremos acá un punto y un 0 al lado del 2 y ya tenemos 20. Entonces 20 dividido entre 4 te va a dar 5. Entonces decimos ahora 5 por 4, 20. Realizaremos de nuevo una resta y 20 menos 20 te va a dar 0, que es lo mismo que digamos 0 menos 0, 0 y 2 menos 2, 0. Entonces ya ahí tenemos el resultado, que es 1.5. Entonces vamos ahora con estos datos que tenemos, tanto de la función número 1 que corresponde a la ecuación 1 y de la función 2, que aquí están sus valores. Vamos a proceder con ambos valores en ambas tablas, representarlos gráficamente. Para finalizar con este tema, vea la segunda parte que está en este canal. Bendiciones.